¿Cómo resolvemos sobre la base de estas tres indicaciones? Presidente, Senador Huechumilla. yo creo que si coloca la del senador... A ver, mire, yo no sé, ¿y qué pasa si dejamos esto tal como está aprobado en el texto en la Cámara digamos, y resolvemos el tema? Yo estoy absolutamente de acuerdo con el senador Huanchumilla. Micrófono, presidente, suyo. Sí, podríamos aprobarla, como viene de la Cámara. ¿Cierto? Entonces, se rechaza la indicación número 11. Y la anterior también. Y la 10. relacionada. Todas las que modifican. Ya, entonces, presidente, la Secretaría va a consignar el rechazo unánime de los senadores que están presentes, es decir, la senadora Ebensperger, el senador Galilea, el senador Huenchumilla y usted, presidente. Sí. 4-0, rechazadas las indicaciones números 10 y 11. Bien. Perfecto. Pasamos a la indicación número 12 del senador señor Guillet, para agregar el siguiente párrafo final. Dice lo siguiente: las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza sindical, que se inscriba como candidato a convencional constituyente, así como aquellas que resultaren electas como miembro de la Convención Constitucional, no perderán el fuero sindical de que gozaren en virtud de lo dispuesto el Código del Trabajo. Es la indicación número 12 del senador señor Guillet. Se ofrece la palabra. Sí. Yo, presidente, no tengo inconveniente en esta indicación. Porque es lógico que si me permite, presidente, Adelante. es lógico que si una persona está desempeñándose en el sector público, entiendo que hay una norma que le permite ser constituyente. Eso es para la gente del sector público. Entiendo que para los dirigentes de naturaleza sindical y gremial y vecinal pueden también mantener, digamos, sus cargos si se presentan a esto y son elegidos. Aquí se trata de que mantengan el fuero aquellos dirigentes que lo tengan. Entonces, me parece coherente. Yo no tengo problema. Presidente, ¿me permite? Senador Guillet, adelante. Esta indicación fue pedida expresamente por dirigentes de centrales sindicales. Están evaluando si van a postular o no, no tienen la decisión tomada, y dicen que el problema que ellos han encontrado, que hay muchos dirigentes que piensan que les van a pasar la cuenta, que van a perder el fuero, si son elegidos y si no son elegidos, y por lo tanto, para dar una garantía y una tranquilidad y un incentivo a la participación, creo que sería bueno aprobarlo expresamente, aun cuando entiendo que hay normas que estaría más o menos protegiendo, como dice el senador Huenchumilla, pero por último, hacer alusión expresa en el proyecto de ley para que eso quede meridianamente claro. Gracias, senador Guillet. Se ofrece la palabra y debemos resolver. Senadora Ebensperger. Sí, yo tengo dudas, presidente, porque yo lo entiendo en el sector público, si se asume esa decisión por el Estado, está bien. Pero en el sector privado, ¿por qué? O sea, el fuero es del trabajador, ¿no es cierto? Porque tiene que cumplir sus funciones sindicales o directivas fuera, y por lo tanto están las normas para que eso no afecte ni lo desvinculen y pueda realizar esta labor sindical sin riesgo de perder el trabajo. Pero ese fuero sindical es para el trabajo y para las labores que de tal naturaleza realice. La decisión de ser candidato a constituyente no tiene relación alguna con el fuero sindical. Son dos cosas distintas. O sea, claro, el trabajador probablemente, ¿no es cierto?, sea conocido,
tenga votos importantes, tenga un liderazgo importante y tenga las condiciones para ser candidato. Pero, ¿por qué, si él toma libremente la decisión de ser candidato a constituyente, tiene que mantenerle el fuero sindical? El fuero sindical es para el trabajo en relación a las labores sindicales que realizan. Y el ser constituyente no dice relación alguna con las labores sindicales ni con el trabajo que está realizando en la empresa donde representa a estos trabajadores. Entonces, no estoy de acuerdo con esta ampliación del fuero para los efectos de ser constituyente. No me suena bien, no lo comparto. Presidente. Rodrigo, adelante. Sí, solo para que tengan todos los antecedentes para analizar esta norma, el inciso final del artículo 132 de la Constitución dice lo siguiente: las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal deberán suspender dichas funciones desde el momento en que sus candidaturas sean inscritas en el registro especial mencionado en el inciso anterior. La expresión directivo de naturaleza gremial ¿no comprendería también a los dirigentes sindicales? Que es la consulta, presidente. Perdón, ¿cuál es el término exacto que dice la norma vigente? Dice el inciso final del 132. Sí, Las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal deberán suspender dichas funciones desde el momento que sus candidaturas sean inscritas en el registro especial mencionado. Te necesito para defender el fuero de los dirigentes sindicales. Alejandro, ¿tienes prendido tu micrófono? Lo apagamos. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con la indicación. Lo que sí habría que ver que la nomenclatura que se utilice sea la adecuada. Esto es un tema de forma, no de fondo, pero al igual que el senador Huelchumilla, estoy de acuerdo con la indicación. No sé si algún otro senador quiere dar su opinión. Presidente. Senador Huelchumilla. Sí, mira, brevemente, yo creo que el concepto gremial comprende, es amplio también a los dirigentes sindicales. Esa es la interpretación que yo hago. Y es clara la norma que leyó el señor secretario. Pero si él tiene un privilegio otorgado por la ley de beneficio para ser de dirigente, que es el fuero, la norma ya leída por el señor secretario dice que se suspende, pero no que termina ese cargo. Hay un interregno ahí. Y por lo tanto, no veo cómo podríamos nosotros castigarlo por el hecho que ese ciudadano asume una carga pública de ser convencional para elaborar una nueva constitución y decirle, mire, usted puede, su cargo se suspende, pero a usted lo castigamos perdiendo el fuero. No me parece coherente. Entonces yo creo que lo lógico es que si el cargo se suspenda también el fuero hasta que vuelva a ser retornado, digamos. Entonces por eso que estoy de acuerdo con la indicación. Entonces, votemos, presidente, no nos puede decir. Presidente, perdón, ¿me permite que el abogado Gabriel Osorio aclare lo que estamos proponiendo? Sí. Vamos a votar. Y votamos. Señor Osorio, ¿está conectado? No lo veo, presidente. En todo caso, señor presidente, si me permite, esta norma ha sido pedida específicamente por los dirigentes sindicales, porque muchos de ellos tienen relaciones complejas a veces con las empresas y por lo tanto tienen el ruido de que si participan del proceso constituyente, les puede significar después una cobrada de cuentas por otras cosas que no tienen nada que ver. Y por lo tanto lo que piden es mantener cierta protección mientras dura su cargo. Ahora, como estamos, me imagino yo, todos de acuerdo en generar el mejor clima para que se participe en la ciudadanía en este proceso, esto no tiene ningún ruido con normas específicas, por lo mismo ayudaría y contribuiría a incentivar la participación, si es que ese es el objetivo.
Presidente. No, Galilea. Yo tengo dudas respecto de esta norma, presidente, porque partamos de la base de un trabajador normal, que no es dirigente sindical de nada. ¿Tiene libertad para postularse? Evidentemente que tiene libertad para postularse. Si saliera elegido, a lo mejor va a entrar en una cierta incompatibilidad horaria entre el desempeñar sus labores de constituyente y las labores para las cuales está eventualmente contratado en una determinada empresa o industria. Y el empleador no está obligado, naturalmente, a decirle, bueno, te reduzco la jornada, no. Si es que la cosa es incompatible a juicio del empleador para lo cual lo tenía contratado, el contrato de trabajo naturalmente va a terminar y cada trabajador es libre de asumir las responsabilidades en ese sentido. Entonces, si uno sigue ese mismo razonamiento, yo considero que la condición de dirigente sindical, evidentemente que le otorga el fuero para todo lo que tiene que ver con labores sindicales asociadas a la empresa, a un sindicato interempresa, en fin, lo que sea, pero siempre vinculado a esa área. Si es que finalmente esa persona decide desempeñar labores que no tienen nada que ver y que le van a ocupar muchísimo tiempo, como yo presumo que va a ser el tiempo que le van a tener que dedicar quienes sean elegidos a la labor de constituyente, a mí me parece que esa persona tiene que asumir lo que significa ser constituyente y no como decir, bueno, yo las gano todas. Soy dirigente, por ser dirigente tengo fuero, me presento, eventualmente gano, me voy de constituyente, pero sigo siendo, yo no creo que sea lo mismo gremial que sindical, pero sea como sea, sigo manteniendo todos los privilegios que me deja el hecho de ser dirigente sindical, aunque voy a estar dedicado a una cosa completamente distinta durante mucho tiempo. Me suena que sería otorgarles una condición muy por sobre, o una serie de privilegios que estarían por sobre lo que tendría cualquier ciudadano normal. Entonces, a mí me suena, no tengo ningún problema con que se presenten, qué sé yo, pero cuando uno asume un camino, uno normalmente deja otras cosas porque optó por un camino. Esto de guardarse como lo llevo a los parlamentarios. Los parlamentarios podemos presentarnos a la constituyente, sí, pues podemos. Pero si nos inscribimos, ya ni siquiera si hemos sido elegidos. Si nos inscribimos, dejamos de ser parlamentarios, pues. Dejamos de ser senadores o dejamos de ser diputados. No podemos dejar suspendido ahí, guardar todas las cosas, eventualmente guardar fueros que tengamos los parlamentarios. En fin, a mí me parece que no se ajusta a la norma y regla general que se le aplica a todos los ciudadanos. Así que yo en ese sentido no estaría de acuerdo con esta norma, presidente. Le damos la palabra al señor Gabriel Osorio. Hola, buenas tardes. Disculpen la tardanza, señor presidente, por su intermedio a las senadoras y senadores. ¿Cómo están? Bueno, en realidad esta es una norma un poco sobreabundante, pero creo que es necesaria aclarar. En primer lugar, porque la propia reforma constitucional que selló el acuerdo de 15 de noviembre establece claramente que los dirigentes gremiales y vecinales, entre los cuales se encuentran los dirigentes sindicales, al momento de integrar la Convención Constitucional, quedan suspendidos del ejercicio de sus funciones. Eso significa que no pierden el cargo, a diferencia del cargo parlamentario a propósito de la inscripción de las candidaturas, ¿ya? Eso lo dice específicamente, me parece, no tengo el texto a la vista, pero el artículo 132, 133, el último inciso ahí a propósito del requisito para ser candidato, lo dice específicamente el texto constitucional aprobado, ya que han suspendido del ejercicio de sus funciones. Pero, un paréntesis, presidente. ¿Por qué el profesor Osorio, que nos asesora en muchas ocasiones, por qué dice tan fehacientemente que
dentro del concepto gremial está el sindical. Yo jamás he entendido que es exactamente lo mismo, pero si hubiera una norma, me allano. Para mí los dirigentes gremiales son representantes de gremios, no de sindicatos. Sí. Los sindicatos son un tipo de gremio. El concepto lato de gremio incorpora a los sindicatos. Lo que pasa es que después con el se fueron entendiendo como distintos, pero son, o sea, mira, de hecho, la RAE señala gremio, corporación formada por los maestros, oficiales y aprendices de una misma profesión o oficio, regida por ordenanzas o estatutos especiales, conjunta de personas que tienen un mismo ejercicio de profesión o estado social, unión de los fieles en sus legítimos pastores, y especialmente el pontífice romano, y la universidad de cuerpo, doctor o catedrático. En un sentido amplio, gremio se considera también a los sindicatos. Sí, pero en un sentido muy amplio de la RAE, pero yo no sé si sí, pero no está... no está pronunciamiento. A mí me suena que dirigente gremial se entiende una cosa y dirigente sindical otra. Si es que hubiera total claridad, bueno, no tengo nada que discutir, pero no me parece que exista esa claridad tan grande. Habría que discutir señor presidente, por su intermedio, si me permite brevemente. Sí, un minuto. Entonces, sí, la Constitución de 1980, el artículo 57, número 7, establece la prohibición a las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal ser candidatos a diputados o senadores. Ahí están las inhabilidades parlamentarias. Siempre se ha entendido que dentro de la voz gremial se han incorporado los sindicatos. Siempre a los dirigentes sindicales se les ha impedido ser candidato parlamentario en atención a la disposición señalada en número 7 del artículo 57 de la Constitución. Siempre se entendió que la voz gremial, desde los inicios de la Constitución del 1980, incluía a los dirigentes sindicales. De ahí que el artículo 132... Retiro mi aprehensión entonces. Gracias. Ok, no hay problema. Entonces, solamente para terminar, muy cortito, señor presidente, disculpe por su intermedio. Entendiendo que quedan suspendidos de las funciones de dirigente sindical o dirigente gremial o vecinal, ¿no es cierto? Quedar suspendidos sus funciones no implica, en sentido estricto, que pierden el fuero porque no han dejado de ser directores sindicales en este caso, ¿ya? Sin embargo, para evitar una interpretación que fuera contraria a la naturaleza, ¿no es cierto?, de lo que estoy diciendo, que quedar suspendido el ejercicio de sus funciones no es igual a la pérdida del cargo de director sindical, es que se ha querido colocar de manera tal de que no haya ninguna interpretación en un sentido diverso, que la suspensión no implica la pérdida del fuero. Eso es todo. Aunque en mi opinión yo creo que es sobreabundante. Perdón. Gracias. Pero de todas maneras vamos a... No sé si algún senador quiere hacer uso de la palabra y vamos a votar. Presidente. Sí, Rodrigo. La norma como está redactada es una norma de carácter general, que no solo está planteada para los candidatos independientes, si ustedes ven la manera en que está estructurada. Entonces, digo para que lo ponderen, en realidad es una disposición que tiene más sentido en el artículo 132. Lo digo porque puede, digamos, plantearse después la cuestión de la idea matriz y dos, su ubicación. A ver, de ser aprobada la norma tendría que ir en el artículo 132, porque no solo se refiere a independientes, se refiere a todos los dirigentes sindicales. Claro. Perfecto. Y ahí, presidente, atención, esa es una norma que cambia el quórum. Pasa de 3/5 a 2/3. ¿Por qué cambia el quórum? Porque el artículo 132 de la Constitución está en el párrafo de las normas que son... del capítulo 15. Del capítulo 15, presidente. Yo lo digo para que lo consideren, porque después los ruidos constitucionales, la sala, etcétera, etcétera. Presidente. Francisco. Yo creo que la correcta interpretación es la que insinuaba y decía el profesor Osorio, en el sentido primero que quedó claro que dentro del concepto de gremial se comprende lo sindical en virtud de las inhabilidades para ser parlamentario. Eso ha sido así.
Y en segundo lugar, porque entiendo que el artículo 132 señala claramente que si es elegido se suspenden sus funciones, pero no hay ninguna norma que diga que pierde el fuero. Por lo tanto, si hacemos esa interpretación, nosotros tenemos que decir de que un dirigente que está en esa condición no pierde el fuero porque no hay ninguna norma que así lo diga, mantiene su fuero. Y de esa manera interpretamos en esta comisión correctamente lo que aquí estamos discutiendo. Y en ese sentido sería tal vez mejor que el senador Guiller retirara esta indicación para que no fuera rechazada por las razones que estamos aquí, sino para que se entienda que está en la interpretación que estamos dando de las normas constitucionales, tanto del artículo 57, número 7, como del artículo 132. Senador Guillet. Presidente, si queda consignado en la historia la ley y que establecido que aquí se interpretó el fuero no se pierde, yo estaría de acuerdo como una manera de no generar ruido, pero tiene que quedar en la historia de la ley en caso de que se empiecen a producir despidos arbitrarios o se pretenda afectar el fuero sindical mientras están participando en el proceso constituyente. Yo imagino que todos nosotros queremos que haya la más amplia participación posible en el proceso constituyente, que no solo postulen gente que milita en partidos, de su esencia participar obviamente en estos procesos, pero también queremos que sea una convención como lo pidieron los ciudadanos en el plebiscito. El 80% quiere que no sean solo los de siempre o solo las estructuras partidarias, sino quieren representantes de la sociedad civil, las nuevas. Por lo tanto, estaríamos siendo consistentes con el pronunciamiento popular que bordeó el 80%. Aquí no es un alineamiento de derecha-izquierda o de pro-empresario, pro-sindicato, es para darle la mayor cantidad de garantías posible que la gente se motive a participar. Porque si cada dirigente ve que al final va a salir afectado, estamos dando incentivos perversos, porque son contrarios al buen espíritu que tenemos todos, para que este sea realmente un proceso constituyente muy ciudadano, muy participativo y en un clima de búsqueda de nuevos consensos. Pero para eso hay que crear el ambiente. Mira, yo quiero agregar algo adicional. La norma del Código del Trabajo, que es el artículo 243, me parece, dice que los directores sindicales gozan del fuero laboral desde la fecha de su elección hasta 6 meses después de haber cesado en el cargo. Lo anterior implica que el empleador no podrá poner término al contrato, sino con autorización previa del juez competente y establece cuáles son las causales, que son más restrictivas que las causales generales respecto de cualquier trabajador. ¿Qué es lo relevante? Que el fuero se prolonga hasta 6 meses después de haber cesado en el cargo. En este caso, quedan suspendidos en el cargo, pero no cesan en el cargo. Por tanto, para todos los efectos deberían estar cubiertos por el fuero. Yo creo que esa es la interpretación correcta respecto de esta normativa. Y comparto, por tanto, lo que aquí se ha planteado. Me parece que efectivamente sería un pésimo precedente que a propósito de que un dirigente sindical concurriera a la elección y resultara electo para ser convencional constituyente, eventualmente pudiera interpretarse que pierde el fuero. Creo que efectivamente mantiene el fuero toda vez que quedan suspendidos en el cargo, pero no cesan en el cargo. Y la ley señala que el fuero se pierde 6 meses después de haber cesado en el cargo. Senadora Eversberger. A ver, varias cosas, presidente. Yo sí, no estoy de acuerdo con esta indicación por lo que señalé hace un rato atrás. Creo que el artículo 132 está claro lo que usted señala, que efectivamente, ¿no es cierto?, cuando las personas que desempeñan un cargo directivo o de naturaleza gremial o vecinal quedan suspendidas en sus funciones, creo que esa norma es suficiente por sí misma, lo vimos en otros artículos. Comparto también con el secretario de ponerlo acá. Podríamos estar haciendo casi una discriminación arbitraria, porque si aclaramos esto podría decir, disculpen, pero entró un moscardón, que me da susto. Disculpen. Podríamos estar haciendo una discriminación arbitraria y podría incluso llegar a entenderse que solamente beneficiaría a los candidatos a constituyentes independientes y no a su generalidad. Lo que sí comparto, que la ley en distintas normas hace
hace sinónimo a los gremios con los sindicatos, o más que sinónimo, hay una relación de género-especie, ¿no es cierto? El sindicato es una especie dentro del género de gremios. Yo estoy en contra de esta indicación, creo que hay que rechazarla, pero creo que el 132 va en el sentido de lo que acá se quiere proteger. Lo que también me queda claro que sí, y eso es importante, así como va a quedar lo que ustedes señalan en la historia de la ley, que acá con esto tampoco se está modificando las normas generales, es decir, lo que dure el cargo de constituyente es el periodo en que cesan estas funciones y se le respetan. Sí. Y el fuero, ¿no es cierto?, le duraría, en la interpretación que ustedes señalan, que yo respecto a eso tengo algunas dudas, pero en esa interpretación también el fuero dura lo que tenga que durar, porque si, por ejemplo, el cargo de dirigente se vence en la mitad del ejercicio del cargo de constituyente, ahí también termina esa, entre comillas, protección de ese fuero y ese cese. Entonces ahí también se va a producir un vacío, porque aquí no se está alargando más allá, o no se podría, desde mi punto de vista, alargar más allá la protección del periodo por el cual este directivo de un sindicato ha sido electo, y tampoco su fuero se puede alargar más allá de lo que usted acaba de señalar y de lo que dice la ley, ¿no es cierto?, que es hasta 6 meses después del término del ejercicio de su cargo. Eso, presidente, gracias. ¿Me permite, presidente? Sí, señor Guille, pero me da la palabra a mí mismo en este punto para argumentar. El fuero termina 6 meses desde que el dirigente sindical cesa en el cargo. En este caso, lo que establece la norma permanente es que el dirigente sindical queda suspendido, pero no cesa en el cargo. Se entiende que sigue siendo dirigente sindical, pero para todo el efecto no puede ejercer la función de tal porque está abocado a la Convención Constitucional. Por tanto, no hay causal para contar el plazo para el término del fuero. Y por eso, a mi entender, y en eso yo suscribo la interpretación del senador Buenchumilla, que los dirigentes sindicales que sean elegidos convencionales constituyentes siguen teniendo fuero. Senador Guillé, le doy la palabra. Sí, estamos todos de acuerdo en esa interpretación y queda en la historia de la ley. Me parece que queda bien cubierta la inquietud que he presentado y que pretendía proteger en esta indicación. Estaría disponible a retirarla. Bien. Entonces se retira la indicación y se deja constancia en la historia de la ley. Muy bien. Bien. A la siguiente indicación. Ya. Es la indicación número 13 del honorable senador señor Bianchi para incorporar un artículo segundo nuevo. Artículo segundo nuevo. Incorpórase la siguiente disposición 29ª bis transitoria. Existirá un reembolso adicional de gastos electorales de cargo electoral para los candidatos independientes consistente en 0,01 unidades de fomento por cada voto obtenido en aplicación de las normas contenidas en el artículo 15 del decreto con fuerza de ley número 3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.884, Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. Esa es la palabra. ¿Permite, presidente? Sí. Mire, esta posición también la he conversado con independientes, que son de estas plataformas que han surgido, viendo organizaciones de la sociedad civil, y bueno, parece de toda lógica que tengan un reembolso por estar en igualdad de condiciones con quienes postulen en lista de partido, no tendría sentido una discriminación. Pero hay un tema que puede ser interesante que se considere en esta comisión, y es que cuando se inicia una campaña, normalmente las personas que no están en una estructura política que recibe
aporte del Estado, no tienen muchos de ellos crédito como para embarcarse en un proceso que igual va a significar un gasto. En consecuencia, creo que esto es muy complementario con una disposición que permita que tenga algún acceso a crédito, como lo tienen los partidos, pero al mismo tiempo sea un mecanismo especial, porque los partidos ya tienen resuelto esto. Se le puede hacer un anticipo asociado, por ejemplo, al partido político que obtuvo la menor cantidad de votos en la última elección en ese distrito. O sea, hay que crear un mecanismo a través del CERVEL que les permita un crédito para partir moderado, porque tampoco se trata de que se endeuden y que después tengan problemas. Así que si le parece a la comisión, yo les pediría que reflexionaran bien este artículo, porque es una aspiración y puede terminar transformándose en una limitación si no resolvemos el financiamiento de los independientes en una forma adecuada. Por tratarse de un reembolso, mi pregunta es, yo entiendo que el reembolso es el mismo y la norma no distingue entre independientes y partidos políticos, y militantes de partidos políticos, por tanto, el reembolso para efectos prácticos es el mismo, porque aquí se plantea reembolso. Entonces, no sé si podríamos tener a la vista la norma permanente. Sí, presidente, el artículo 131 de la Constitución hace aplicable a los integrantes de la convención, llamados convencionales constituyentes, una serie de normas, y la letra D, mencionada ahí en las varias letras, dice: el decreto con fuerza de ley número 3 del año 2017 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Ya en la norma del 131, a todos los candidatos convencionales constituyentes se le aplica esa normativa. Y por lo tanto, ya sean miembros de partidos políticos o independientes. Ahora, habría que mirar la norma en particular si el reembolso es distinto de lo que se está proponiendo aquí, de lo que está vigente. Le damos la palabra a David Wiener, no sé si está conectado, porque lo había pedido por interno. Adelante. Sí, presidente. Buenas tardes, muchas gracias. Presidente, la verdad es que esta norma es novedosa porque no existe en la legislación de gasto electoral un aporte extraordinario o adicional para los independientes. Lo único que existe es una norma, ¿verdad?, que fomenta la participación de las mujeres en política y que dice relación con dos órdenes de ideas. Por un lado, este 0,01, que es una norma transitoria que se incorporó en la ley de gasto electoral para los procesos electorales parlamentarios como el que viene, y también las 500 UF por mujer electa. Por lo tanto, esta norma es totalmente nueva, me imagino que el Ejecutivo tendrá algo que decir porque irroga un gasto adicional, y la norma permanente de la ley de gasto electoral ya hace alusión al reembolso a los partidos políticos, por lo tanto estaría favoreciendo, sería un aporte adicional solamente dirigido a candidatos independientes en desmedro de los candidatos militantes de los partidos. Presidente, muchas gracias. Presidente. No, Galdea. Esto en la práctica es igual a lo que se estaba en principio aprobando en escaños reservados, que también, si bien está en mixta, se había aprobado por alguna mayoría. Bueno, no tuvo el quórum, pero era la propuesta que existía también para candidatos de pueblos originarios, en razón de teóricamente vivir en lugares muy apartados, muy complejos, todo. Ese era el criterio para ellos. Yo no creo que en principio corresponda para el hecho de ser simplemente independiente. Esa es mi postura en este tema. Gracias. Presidente. Sí, adelante. Yo quisiera preguntarle a la Secretaría si esta norma, digamos, cuya regulación general está entiendo que está en el título 15, sí. La norma refería si hay algún problema en relación con el quórum con esta norma. Sí, la Secretaría, dos cosas, presidente. Uno,
recordar a los integrantes de la comisión que habla de un reembolso adicional, que es una cuestión particular, como ya se indicó, y dos, efectivamente, la aplicación de las normas del decreto con fuerza ley número 3, que contiene la ley 19.884 sobre transparencia y control del gasto electoral, está en el 131. Y hay una relación directa porque ahí están las reglas base y podría entenderse perfectamente que se está modificando esa disposición, y una de las posibilidades interpretativas es que requerirá también 2/3 para ser aprobada. Presidente, Sí, senador Juan Chumilla, adelante. mire, yo soy partidario de incentivar la participación de los independientes, así como soy partidario de incentivar la participación de los pueblos originarios en el proceso. Entonces a mí me parece que la norma general que existe hoy día en Chile es resolver la relación que existe entre el dinero y la política. Y por eso que se hace el financiamiento público, para los efectos de que sea el Estado el que ayude al financiamiento de las actividades políticas, en este caso de las elecciones, como norma general en todos los procesos. Y de esa manera minimizar lo que puede ser la intromisión de intereses privados en el financiamiento de la política. Entonces hay una norma que ese es el espíritu para establecer el financiamiento estatal. En este caso nosotros estamos viviendo un proceso único en la historia electoral de Chile, como es una convención constitucional, para redactar por primera vez una constitución por esa vía. Y entonces estamos frente a una situación extraordinaria donde existe el interés del Estado, un interés superior, de, por ejemplo, decir, mira, por primera vez vamos a tener a los pueblos originarios. Entonces la idea es incentivarlo para que pudieran tener un adicional. Y a mí me parece que existe la misma razón para que nosotros pudiéramos incentivar también la participación de los independientes. A eso me refiero cuando yo digo adicional. Ese adicional tiene un espíritu, un sentido político, que escapa a los procesos normales, comunes y corrientes, sino que tratándose de un proceso extraordinario y un proceso transitorio, porque es de una vez y no más, entonces, a mi juicio, esta sería una norma transitoria exclusivamente para este proceso. Entonces, yo, presidente, soy partidario de esta norma y por lo tanto no sé si habría acuerdo simplemente en votarla, digamos. Y cada uno adoptará una posición. Presidente, una cosita muy breve. Mira, yo también quiero dar mi opinión. No, sino simplemente esto es gasto y por lo tanto me suena que es iniciativa exclusiva del presidente. Reforma. Hay un tema ahí básico. pero reforma constitucional. De reforma constitucional. Y por tanto no tiene el límite de la admisibilidad. No obstante, yo quiero señalar lo siguiente, mira, cuando se inició este debate, yo he visto muchos medios de comunicación que señalan que los independientes no pueden sumar votos y que esta reforma es la que estaría permitiendo que compitan en lista sumando votos. Y eso no es efectivo porque en la reforma que se aprobó, me parece que en marzo, establecimos una norma excepcional solo para esta elección, que es aceptar las listas de independientes. Y se hizo de esa manera porque se entendió que esto era un proceso excepcional, que había que incentivar la participación ciudadana y que los independientes compitieran en igualdad de condiciones. Les quiero decir que, desde el punto de vista de la ciencia política, dos independientes en una lista se conoce para todos efectos como un partido político. Sí. Dos independientes que trabajan por una idea política y que tienen un mismo objetivo electoral es un partido político, no porque dejan de ser independientes desde el momento en que compiten en una misma lista. Pero nosotros no hemos saltado esa reflexión básica porque entendemos que hay un cuestionamiento de las instituciones, que hay un cuestionamiento de los partidos políticos, por tanto se tiene que incentivar la participación. Y por tanto yo soy convencido que hay que nivelar la cancha. Pero les quiero decir que la norma del anticipo ya existe. El artículo 15 del decreto
con fuerza de ley 3, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, señala con toda claridad que los candidatos independientes reciben un anticipo equivalente al partido menos votado en la elección de similar naturaleza, en la elección anterior de similar naturaleza. Para todos los efectos se va a considerar, en estos efectos, la elección de diputados, porque es sobre esa base que se ha generado esta normativa. Por tanto, no solo hay anticipo para los partidos, sino que hay anticipo para los independientes. Y en muchos casos, los votos que van a obtener los independientes ni siquiera alcanzan para cubrir el anticipo que le ha proporcionado el Estado. Entonces yo creo que la cancha aquí está pareja. O sea, el independiente se inscribe por el solo hecho de ser independiente, va a recibir un anticipo que en muchos casos va a ser superior a los votos, perdón, al dinero que tendría que percibir como efecto de los votos que obtiene. Entonces, al final, la devolución es inferior al anticipo y, por tanto, terminan con un aporte del Estado superior al que le corresponde por los votos. Y no están con obligación de restituir esos dineros al fisco. Y eso está regulado en la actual legislación, porque se ha hecho un esfuerzo desde hace mucho tiempo por ir equiparando la cancha entre independientes y partidos políticos. Ya van en lista, lo que yo insisto que es algo excepcional y que incluso podría ser cuestionado en otros países del mundo. Hay países como Alemania donde no se puede ser independiente integrante del Congreso Nacional, no se puede ser parlamentario independiente, porque los alemanes entienden que si alguien tiene vocación de poder, tiene que hacerlo en una organización colectiva y tiene que ponerse de acuerdo, serán 2 o 1 millón, pero no tiene que ser más que uno. Y, por cierto, en el caso chileno que tenemos esta normativa excepcional que establece la participación independiente, insisto, porque es evidente que hay que hacerse cargo de la incorporación de los independientes. Pero la norma ya existe y el anticipo ya existe. Entonces, desde esa perspectiva, yo no sé si es necesario tener un adicional. Yo entiendo que el premio que se genera a los partidos para incorporar mujeres, porque es una política de incentivo, pero aquí es distinto. O sea, es incentivar a los independientes a inscribirse para recibir aporte, porque los partidos no van a recibir más aporte por llevar independientes. Entonces creo que es distinto. Y creo que además, si hablamos de discriminación, hay discriminación contra las mujeres y hay discriminación cultural contra los pueblos indígenas. Aquí estamos en un fenómeno similar de distinta naturaleza. Aquí, más que acción afirmativa, lo que se requiere es equiparar la cancha. Y yo creo que bajo la norma actual la cancha está equiparada. Esa es mi modesta opinión sobre esta indicación. Senadora Peresberg y después el senador Querelea. Gracias, presidente. Muy breve, porque yo iba a hacer alusión al mismo artículo 15 que señala usted, pero adicionalmente a eso, decir que a mí me parece correcto que tratemos de emparejar la cancha y que busquemos normas que logren ese objetivo. Pero tampoco tampoco podemos ir tan más allá que pasemos a desincentivar también en que los propios partidos políticos logren encontrar sus candidatos, porque acá finalmente lo que se va a lograr, ¿no es cierto?, es que a la gente después va a querer ser mucho más candidato independiente que los partidos políticos. Yo creo que independiente de que los partidos políticos estén hoy día mal evaluados, independiente que muchos de los partidos políticos, ¿no es cierto?, hayamos cometido equivocaciones, pero yo creo que es la forma en que se organiza la sociedad política, finalmente es la forma que hemos elegido, tenemos que aprender a realizar la pega a lo mejor de mejor manera, pero también recordar todo el trabajo y todas las exigencias que tiene que hacer un partido político para inscribirse. No es que llegue y diga, ya quiero hacer un partido político, me formo y aquí estoy. Entonces, a mí, yo insisto, creo que es importante incentivar, emparejar la cancha, queremos tener independientes, hemos avanzado en eso, hemos incorporado, ya se han incorporado las listas, eso ya es ley, y hoy día estamos permitiendo que los requisitos para dichas listas y para que vayan los independientes simplemente como tal, se están rebajando, se están haciendo más posibles, se le están entregando facilidades, pero no podemos llegar a tal punto de que se establezcan, presidente, casi discriminaciones arbitrarias con aquellos candidatos por el solo hecho de pertenecer a un partido político. Es decir, no podemos pasar de querer
emparejar la cancha a castigar a quienes son militantes de un partido político. Gracias, presidente. ¿Se ofrece la palabra o si no vamos a votar la indicación? Presidente. Presidente. Junto con pedir que votemos ya esta indicación, quería dejar constancia de que el argumento de que, ya no sé quién me dijo, de que este gasto correspondía porque era modificación constitucional, a mi juicio está muy lejos de ser así. Esta discusión ya la estamos teniendo con bastantes otras cosas más. Lo que uno tendría que modificar en la Constitución primero es quién tiene la administración financiera del Estado y después, eventualmente, si es que cambió de mano, asumir un gasto. Pero no por la vía de modificaciones constitucionales uno le puede imponer gastos al Estado por la vía del Poder Legislativo sin decir agua va al Ejecutivo, que es quien tiene esa administración. Pero quiero dejar constancia de ese punto de vista. Procedamos a votar nomás, presidente. Presidente. Presidente, no solamente con el objeto de ser muy riguroso en esto, porque a mí me hizo fuerza la argumentación que usted dio, presidente, sobre este punto, porque yo entiendo hoy día, y a lo mejor la Secretaría o algún profesor ahí nos puede ayudar, que hoy día el reembolso, o sea, el anticipo electoral, el anticipo de dinero hoy día no se da a los candidatos individuales, sino que se da a los partidos, entiendo yo. El anticipo. No existe un anticipo individual a un candidato. No sé si estoy en lo cierto o no, para que después Elizabeth nos pueda ayudar, pero quiero terminar el argumento. Y por lo tanto, si nosotros estamos aquí estableciendo un reembolso adicional para los candidatos por cada voto obtenido, no sé cómo juega en esto con la referencia que usted hacía a los anticipos. No sé cuál es la norma que adoptamos en los artículos, digamos, del título 15 de la Constitución, a que se ha hecho referencia, donde está la norma referida a la ley sobre transparencia, el límite y gasto electoral. Entonces, porque si es así, entonces yo creo que no podemos establecer una norma que, digamos, que no tenga coherencia con lo ya establecido. Una consulta. Parece que Elizabeth quiere opinar, presidente. Damos la palabra a la subdirectora del Servicio Electoral, Elizabeth Cabrera. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y a la senadora. En la materia que se está tratando en este momento, y para efecto nada más que de clarificar, presidente, el anticipo se entrega tanto a los partidos políticos como a los candidatos independientes. Lo que ocurre es que los candidatos independientes se deben prorratear entre todos ellos respecto al territorio electoral la cantidad que haya resultado de la votación del partido que menos votación tuvo en la elección de que se trate. Entonces, de repente se ve como una cantidad bastante ínfima al tener que dividir entre cada candidato independiente el monto total. Y evidentemente que ese anticipo puede ser para algunos mejor y para otros bastante desmedrado. Y en cuanto al reembolso, para nada más que para efectos de ilustrar, el reembolso existe para los efectos de efectuar los pagos de facturas pendientes de pago. Entonces es un tema que al final se tiene que resolver en cuanto a los votos obtenidos, si es que existen o no facturas o boletas pendientes de pago, y se procede al reembolso. Entonces son dos situaciones que hay que analizar para el efecto de dónde se puede ver, digamos, un incentivo mayor para las candidaturas independientes. Pero el anticipo y el reembolso corren, digamos, de manera distinta. Eso, presidente. Votemos, presidente, entonces. Al final, se tienen más votos que los del anticipo, se puede, digamos, se da un reembolso adicional. Y si se obtienen menos votos que el anticipo, no hay obligación de devolver al Estado. Exacto. Así es como opera la norma. Por decirlo de una manera, si un candidato saca muchos votos, le dan plata adicional, pero si saca menos votos, entonces finalmente recibe más plata de la que habría recibido de haber tenido reembolso. Votemos. Bien. Señor presidente, pone en votación la indicación número 13. Senadora Ebensperger. En contra.
Senador Galilea. En contra. Senador Huenchumilla. A favor. A favor. Senador Elizalde. En contra. En contra. Resultado de la votación: 3 votos por la negativa, 1 afirmativa, rechazada la indicación número 13. Vamos a la indicación número 14 del senador Bianchi, que es una modificación al artículo 130 de la Constitución Política de la República. El artículo 130, como ustedes recordarán, establece la fecha en que se lleva adelante la elección de los convencionales. Esta elección se llevará a cabo, dice, el día 11 de abril de 2021. La indicación 14 es para cambiar la fecha de 11 de abril del 2021 a 9 de mayo del 2021 del senador Bianchi. En relación con este tema, la indicación siguiente también hace un cambio de fecha, donde sustituye también el senador Bianchi el inciso final del artículo 130 por 11 de abril del 2021 por 21 de noviembre de 2021. Hago presente ambas indicaciones porque están relacionadas y bueno, la Secretaría tiene la duda de la admisibilidad de estas indicaciones porque en el fondo no está modificando la normativa referida a los convencionales constituyentes elegidos como independientes, sino que esta es una regla general que altera las fechas de cuándo se realizaría la elección de todos los convencionales constituyentes. Sobre esta indicación, yo creo que es inadmisible porque se refiere no a la forma en que los independientes participan en la elección, sino que modifica la regulación que ya existe en una norma permanente respecto de la elección de convencionales. Por tanto, desde el punto de vista formal es una indicación inadmisible. Desde el punto de vista político, quiero señalar porque yo soy suscriptor del acuerdo del 15 de noviembre y soy suscriptor del acuerdo que postergó el plebiscito de las elecciones de convencionales, que parte del acuerdo político fue que las elecciones se realizaran conjuntamente con las municipales. Les quiero decir que mi partido estaba en contra de esa propuesta. Nosotros queríamos realizarla en fecha distinta, pero efectivamente los partidos del oficialismo insistieron en esa propuesta. Y nosotros suscribimos un acuerdo para que se hiciera en esa fecha, y aunque no me guste, yo estoy por cumplir los acuerdos, y por lo menos en mi caso personal, no estoy porque se modifique la fecha de la elección de convencionales, salvo que hubiera un acuerdo por la totalidad de las fuerzas políticas que concurrieron a este entendimiento. Obviamente, si hay unanimidad, no hay problema, pero los acuerdos deben cumplirse. Pero desde el punto de vista formal, además, creo que la indicación es inadmisible porque regula una materia que trasciende con creces el tema de los independientes. Y adicionalmente, se refiere a una norma permanente y, por tanto, su quórum es de 2/3, porque se modifica el capítulo de reforma y elaboración de una nueva constitución. Bien, el presidente ha declarado, entiende la Secretaría, inadmisibles las indicaciones 14 y 15. Quedaría firme, salvo que alguien decidiera someterlo a votación esa declaración. El senador que ya está pidiendo la palabra. Sí. Sí, presidente. En realidad, bueno, no me voy a meter en el aspecto legal de cambiar la fecha de un plebiscito, es decir, de una elección de constituyente. Habría que analizarlo mucho. Hay un tema, sin embargo, objetivo. Quedan a partir de mañana 44 días para que los independientes y pueblo originario tengan sus candidaturas inscritas. Ahí van a llegar todos los candidatos en rigor. Y obviamente hay que juntar firmas, hay que organizarse, y esto está muy limitado porque no se sabe bajo qué reglas se van a tener que presentar las firmas y además la cantidad de firmas. Esto está generando ruido y por lo tanto yo creo que es un punto. Hay que analizar la fecha a lo menos de la inscripción de la candidatura. Pero también entiendo que el CERVEL juega con plazos porque hay que presentar los nombres, después hay que revisar si cumplen con los requisitos de las listas, después se puede apelar. O sea, la verdad es que todo el proceso de verificación, entiendo que por lo menos un mes. Entonces, lo que yo quisiera, señor presidente, por su intermedio, presentar acá en la comisión, que este tema de la fecha se nos transformó en un tema que está pendiente y que nos va a hacer ruido. ¿Se ofrece la palabra?
Presidente, yo comparto que la inadmisibilidad por las razones que usted señaló y además porque efectivamente esto está fuera de las ideas matrices de lo que y de la competencia, creo yo, de lo que esta comisión mixta, de lo que esta comisión de Constitución está resolviendo en este proyecto. Creo, o sea, puedo compartir lo encima del plazo del 11 de enero para inscribir las candidaturas, pero no es ni a través de este proyecto ni esta comisión donde eso se tiene que resolver. Efectivamente, eso es materia de un acuerdo político que no creo que nos corresponda acá, sino que acá habrá que ver el día de mañana, eventualmente el proyecto, si a ese acuerdo político se llega. Gracias. Presidente, ¿entiende entonces la Secretaría que no habiendo oposición se mantiene la declaración de inadmisibilidad y por lo tanto tendríamos que pasar a ver las otras materias que están pendientes, presidente? Presidente. ¿Senador Huenchumilla? Presidente, no, yo, digamos, estoy de acuerdo con la resolución jurídica que usted ha tomado respecto de la naturaleza de la indicación 14 y 15. Entonces, apoyo la decisión del presidente. Sin embargo, creo que el senador Guillé tiene un punto que yo comparto, pero que no podemos resolverlo aquí, así que yo sugiero que sigamos con las indicaciones, pero efectivamente en algún momento tenemos que resolver el tema del 11 de enero. Y eso tendremos que verlo con el gobierno y las fuerzas políticas para resolver ese tema. Pero ahora sugiero continuar con las otras indicaciones. Perfecto. Rodrigo, ¿qué nos queda pendiente? Señor presidente, señoras y señores senadores, había una indicación que estaba pendiente, que era la del senador Bianchi, que era para sustituir la expresión artículo único por artículo primero. Entiende la Secretaría que por las mismas razones que se tuvieron a la vista para rechazar su artículo segundo, habría para rechazar esta indicación, porque estaba construida sobre el supuesto de que se aprobaba la incorporación de un artículo segundo, y por lo tanto con la misma votación se podría dar por rechazada esta indicación de manera unánime, entiende la Secretaría, porque es por concordancia. ¿Sí? Muy bien. Ya. 4-0, entonces, senador Huenchumilla, senador Elizalde, senador Galilea y senadora Ebensperger. Bien, quedan dos indicaciones. Una del senador señor Galilea, que recae en el número 2 del texto aprobado por la Cámara de Diputados. El texto aprobado por la Cámara de Diputados dice en el número 2, intercala una nueva regla en el siguiente párrafo. Dice, para inscribir sus candidaturas, los candidatos y candidatas independientes fuera de lista requerirán el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,2% de los electores que hubiesen sufragado en el respectivo distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones. El senador Galilea plantea la idea de incorporar a este texto la siguiente oración. Dice, a menos que dicho porcentaje de electores en un distrito electoral sea menor a 300, en cuyo caso se requerirá el patrocinio de 300 ciudadanos. La regla que está proponiendo el senador Galilea también la propone que se repita en la disposición referida a el número de escaños que se requieren para las listas. Voy a llegar a ella. Es lo mismo, pero ¿con 500? Con 500, exactamente. Entonces, lo menciono porque en las dos indicaciones no se altera el guarismo establecido por la Cámara de Diputados, es decir, 0,2 y 0,5 para las listas, se mantiene eso, pero les establece un piso. En el caso de los candidatos independientes fuera de lista, van a ser 300, y en el caso de las listas, que a lo menos junten 500 ciudadanos que los apoyen. Menciono estas dos normas porque hay una relación entre ellas y correspondería, por lo tanto,
pronunciarse en primer lugar respecto de la enmienda al número 2. Vamos a someter a votación el agregado. Después vamos a entrar al guarismo. No tengo indicaciones sobre el guarismo, presidente. Abrimos una discusión por si hubiera voluntad de mantenerlo o cambiarlo, pero que es que esa discusión la vamos a tener en su mérito en 2 minutos. ¿Ya? Entonces no sé si alguien quiere comentar o sometemos votación en forma inmediata. Recordemos que esto es porque efectivamente en ciertas regiones bastaban 76 firmas para inscribir un candidato y 120 y tantas para inscribir 6 candidatos. Y la norma que se aplica a los partidos políticos señala que en esas regiones que corresponden a distritos, estamos hablando de la región 15, la región primera, la región undécima y la región duodécima, es decir, Arica, Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes. En ese caso, la ley establece que independientemente del porcentaje, los partidos políticos no se pueden inscribir con menos de 500 firmas. Entonces, lo que mantiene el senador Galilea es que en el caso de una candidatura, mínimo 300, y se va a inscribir la lista completa, que en ese caso son 6 candidatos, al menos 500 firmas. Sí, presidente, si me da un minuto, el senador Galilea acompañó a sus indicaciones un cuadro que yo les puedo mostrar para que vean el efecto que tiene a partir de los datos que propone el senador Galilea. No sé si les parece. Muy bien. Ya. Un minuto. En el fondo ese cuadro, estimados senadores, muestra a qué distritos les aplicaría este mínimo. Son afectados por este mínimo de firmas y todo el resto ya no. Claro. El cuadro tiene en la primera columna distrito, después el nombre, votos totales obtenidos, y después hay 2 columnas. Uno para el candidato independiente con 0,2 y para lista 0,5. Aparecen destacado en rojo el efecto que tendría de la aplicación de la indicación del senador Galilea. En la columna 02, la aprobación de la primera indicación, y en la columna siguiente, la aplicación de la regla de los 500. Si ustedes van viendo, esto va a tener impacto en el distrito número 1, Arica, en el distrito número 2, después en los candidatos independientes en Atacama, después en el distrito número 16, O'Higgins Sur, en el 18, Maule, después en Araucanía Norte, después en Los Lagos Norte, en Aysén, que es la cifra menor, que son 76, y Magallanes, que era 122. El impacto de la regla que establece el senador Galilea, según los datos que él ha proporcionado respecto de las listas, solo se vería afectada el distrito número 1, el distrito número 2, el distrito 27 y el 28, porque ninguno de ellos alcanzaría a la cantidad de 500. Es el ejemplo que está poniendo el senador, el impacto de sus indicaciones. No sé si ha quedado claro. Queda claro. Insisto y recuerdo que en el caso de los partidos políticos la norma dice que al margen del porcentaje no pueden inscribirse en ninguna región con menos de 500 firmas. Claro. Y en las regiones extremas, las regiones coinciden con los distritos. Por tanto, es la misma norma. Presidente. Senador Huanchumilla. Entonces, debo entender de que se establece un mínimo en todo el país, digamos, ese mínimo para las candidaturas serían 300 votos. Sí. Y serían 500 votos para las listas. Sí. ¿Eso es correcto? Firma, 300 y 500 firmas. A eso me refiero. Sí, salvo que el porcentaje fuera superior. O sea, si el porcentaje... naturalmente, por eso hablo de un mínimo. Sí, tal cual. Ya. Vamos a someter a votación. Sí, senadora Ebensberger. Sí. Yo, estoy de acuerdo con poner el límite mínimo. Estoy de acuerdo con los 500 para la lista,
pero el límite de el 0,2 de las personas independientes yo lo bajaría a 250. Porque las regiones que se ven afectadas, sobre todo las zonas extremas, Arica, Tarapacá, Aysén, Magallanes, son zonas extremas, difíciles, son grandes en territorio, muy pequeñas en población, y por lo tanto no fácil de obtener firmas. Entonces, tratando de ser lo más justa posible, creo que para la persona 250 me parece un límite adecuado. Para la lista, al llevar 6 candidatos, creo que me parece que no pueden menos de 500 firmas, en eso concuerdo. Eso. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? ¿Qué opina Rodrigo, el autor de la indicación de la proposición de Luz? Bueno, en esto siempre hay algún nivel de arbitrariedad. A mí me parecía bien 300, sinceramente. No tengo ningún súper argumento para decir 250 o 300, pero simplemente me parece que es un número suficientemente... O sea, a mí me hizo mucha fuerza toda la argumentación que hizo el senador Elizalde la semana pasada. Al final, uno siempre tiene la tentación de que favorecer excesivamente candidaturas individuales independientes le está haciendo un favor a la democracia, pero finalmente la extrema facilidad para candidaturas de, entre comillas, personas solas, finalmente lo que demuestra la historia es que terminan dinamitando la democracia. Es imposible construir proyectos comunes. Entonces, desde ese punto de vista que yo comparto, analizando lo que ha pasado en muchos otros países en este tema que han dado un mal paso en este sentido, yo tiendo a ser un poco más estricto que abrir la mano. Entonces, por eso yo sigo creyendo que 300 es el número correcto, sabiendo que por supuesto no está en las tablas de la ley, pero me gusta ese número. Votemos, presidente. Ya, ¿cómo votamos? ¿Votamos primero la indicación del senador Galilea? Sí. Perfecto. Vamos a votar, entonces, el señor Wynn está pidiendo la palabra. David. Gracias, presidente. Muy cortito. Me parece que en la indicación del senador Galilea, que viene de la Cámara de Diputados, entiendo, la expresión, no sé si comparte por su intermedio, presidente, la subdirectora del Servicio Electoral, la expresión correcta es declarar y no inscribir, la que utiliza en la primera línea donde parten las comillas, donde señala para inscribir sus candidaturas, los candidatos y candidatas independientes. Yo creo que la expresión técnica, presidente, debería ser declarar. Eso nomás, presidente. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Elizabeth Cabrera sobre este punto. Gracias, presidente. Lo que señala David es efectivo. La declaración es la que le corresponde a los candidatos a los partidos y la inscripción es la que hace el Servicio Electoral en el registro. Perfecto. Entonces habría que cambiar en ambas normas la palabra inscribir por declarar. Muy bien. Habría que cambiar lo que viene de la Cámara. ¿Habría acuerdo unánime para hacer esos cambios? Sí. Sí, todos declarar por el inscribir por declarar, sí. Sí, senador entonces Vesperger, senador Galilea, senador Buenchumilla y senador Elizalde. Ya, ese sería un primer cambio acordado. Ya lo ahora, dije, el 02 y 05 lo vamos a dejar para el 05 lo vamos a dejar para el final. Entonces vamos a votar ahora el agregado. El agregado, sí. Se votaría el agregado que está proponiendo el senador Galilea. Pregunta, la senadora Vesperger ha propuesto rebajar esa cifra a 250. ¿Se vota? ¿Te insiste en eso o podemos darle unanimidad a la propuesta del senador Galilea? Yo insisto en 250. Bueno, votemos la indicación primero. Ya. Se vota la indicación primero y después se votaría el guarismo, podríamos decirlo así.
Sí. ¿Ya? Ya. Sí. Senadora Vesperger. Estamos votando la primera, Sí. la del 02. No, Con 600. el mínimo, El agregado. 300. los 300 yo me abstengo. Po. Ya. Ya. Abstención de la senadora Vesperger. Senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa y 1 abstención. La abstención no influye en el resultado, entonces se aprobaría la indicación del senador Galilea en los términos en que está planteada. Perfecto. Vamos ahora al con la enmienda de cambiar para inscribir por para declarar. Sí. Vamos a ir ahora al guarismo 500. Vamos a votar el guarismo 500 y también es unánime que vamos a cambiar inscribir por, o sea, declarar por inscribir. Yo creo que ya está explicado. No sé si es necesario que se ponga en pantalla porque en rigor No, estamos de acuerdo con esto. lo mismo, pero con el guarismo 500 para la lista. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí te parece? ¿Puedo tomar la votación? Voy a tomar la votación de esta enmienda del senador Galilea. Senadora Vesperger. A favor. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Ya, resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación del senador Galilea. Quiero hacer presente que en la redacción de esta disposición, el texto vigente dice: la declaración e inscripción de esta lista estará sujeta a las mismas reglas. Perdón, no sé si Elizabeth o David Buena nos pueden aclarar el punto si la lista se inscribe. Estamos claros que las candidaturas se declaran y las inscribe el CERVEL. ¿Y las listas se declaran o se inscriben? Se declaran. También se declaran, entonces habría que dejar solo declaran. Eso. También, y eliminar entonces inscripción de esta lista. Exacto. Perfecto. Ya, eliminar entonces, ese sería un acuerdo unánime también. También. Ya, perfecto. Muy bien, presidente. La Secretaría no tiene más temas pendientes. Pregunto. Entonces ahora viene al final, que es los guarismos. Lo que pasa es que no sé si es posible poner el gráfico que mostró Rodrigo Galilea. Sí, puedo dejar un minuto, presidente. La tabla, en rigor es una tabla, no un gráfico. Esto considera, Rodrigo, la participación en la última elección parlamentaria, ¿no? Entiendo que está ajustado a esa elección. Ya, porque hay también una tabla que había presentado el gobierno, entonces sería bueno si es la misma, porque lo que digo es lo siguiente, mire, que en rigor esos son los votos, pero el padrón electoral es más del doble en todos esos casos. O sea, en Santiago Centro es de aproximadamente 1 millón. En Maipú, Pudahuel, Estación Central, etcétera, es más de 1 millón. Estamos hablando que sobre 1 millón de habitantes se van a pedir casi 1.000 firmas. De eso es lo que estamos hablando. Y 2.500 para escribir una lista completa. Perdón, presidente, ¿cuál es el punto? No, solo para tomar conciencia de lo que estamos... Yo había pensado que fuera 0,3 y 0,75, pero si no hay ánimo, no voy a insistir en esto. Pero en la lógica de la argumentación que yo he señalado, que las candidaturas tienen que ser representativas. Yo señalé que en el caso presidencial nosotros hemos tenido candidatos presidenciales que han tenido menos votos que firmas. Y como se está autorizando a inscribir listas,
obviamente tienen que ser listas que tengan algún grado de representatividad. Pero he señalado que la barrera no puede ser prohibitiva, pero tampoco puede ser tan baja que al final hay una proliferación de listas que lo que genera es ruido y no competencia, porque cuando compiten 100 y tantos candidatos, al final nadie entiende nada, o más, 200, 300 candidatos. Pero no quiero hacer esto un punto, solo porque yo había pensado fijar el límite en 0,3 para el caso de las candidaturas individuales y 0,75. Estamos hablando de los que votaron en la última elección, que es menos de la mitad del padrón. O sea, estamos hablando de 1,3, 1,4 firmas por cada 1.000 ciudadanos. Eso es lo que se pide. Del respectivo distrito. Para escribir una candidatura individual hay que convencer a uno de 1.000 personas. Eso, de 1.000 personas pasan a la calle, que una tiene que firmar. Por eso yo había pensado que el guarismo fuera 0,3 y 0,75. Lo planteo si los senadores de la comisión están disponibles para que demos el debate bien, y si es que no, daríamos por despachado el proyecto. Presidente, yo creo que a estas alturas es bien difícil cambiar lo que viene de la Cámara. Si lo cambiamos nosotros, eso va a ir de todas maneras a tercer trámite, etcétera. Yo no innovaría en esta materia, presidente. Perfecto. Bueno, entonces tendríamos que ratificar el texto que viene de la Cámara, en lo que no ha sido modificado. ¿O no? No, porque no hay indicación. No hay indicación, presidente, perdón. Reglamentariamente hemos estado viendo las indicaciones que se han formulado al texto. Si no tiene indicación el texto, está aprobado, entiende la Secretaría, por los miembros integrantes, porque si no hubieran presentado una indicación para cambiarla. Perfecto. Entonces vamos a mantener los guarismos tal cual fueron aprobados por la Cámara, no hay indicación, se entiende que la votación en general, solo lo que se modifica en particular se vota. Exactamente. Exactamente. Estamos ¿no? Entonces podríamos dar por despachado el proyecto. Sí, está despachado, presidente. No hay ninguna cuestión de orden pendiente que tenga registrado la Secretaría. Así que estamos listos, presidente. Presidente, ¿me permite una corta? Senado, que llegue adelante. Gracias, presidente. Mire, por la obvia de que ya quedan muy pocos días, un mes y medio, para poder inscribir las candidaturas, yo junto con entender que hay un problema pendiente con la fecha de la declaración de las candidaturas, por los plazos, buscar alguna manera de que ustedes como comisión le recomienden a la presidenta o no sé, a los comités, para que esto lo vamos a sacar la próxima semana, porque si no ya francamente va a ser inútil, que el CERVEL tampoco tiene tanto espacio para estarse corriendo. Por lo tanto, yo creo que ya estamos en una hora más que crítica. Necesitamos ser poco proactivos, de que esto se despacha más tardar la otra semana. Presidente. Está con discusión inmediata. Presidente. Pudiera votarse el martes o más tarde el miércoles. Senador Buenchumilla. Presidente, mire, este es un punto que vale para los independientes y vale para los escaños, que esperamos poder resolverlo la próxima semana. Entonces yo quería preguntarle a Elizabeth del CERVEL, ¿cuál es la mirada del CERVEL? ¿Qué margen tiene si se pudiera, estoy hablando teóricamente para tomar una decisión, correr la declaración de candidaturas, como aquí se dijo que es lo que corresponde, desde el 11 de enero, supongamos al 21 de enero o 25 de enero? ¿Qué efectos produce? ¿Qué opina el CERVEL? Porque si el CERVEL... Bueno, prefiero escuchar su opinión, Elizabeth, por su intermedio, presidente. Adelante, le damos la palabra a Elizabeth Cabrera. Gracias, presidente. Entiendo que la consulta está relacionada con el cambio de fecha de declaración completa de la elección y no solamente para independientes. Así es. ¿Cierto? Ya. Y en ese sentido nosotros lo que tenemos que señalar es que tenemos plazos bastante ajustados con ocasión del proceso del 11 de abril, senador, ya que son 4 elecciones complejas en cuanto a cantidad de elaboración de material electoral. Entonces nosotros vemos que se afectaría bastante el proceso
corriendo, aunque sean 15 o 20 días el proceso de declaración, toda vez que viene a continuación todo el proceso de reclamo ante la justicia electoral y tanto en las regiones, en los TER, como en el tribunal calificador, porque en el caso de los convencionales constituyentes nos vamos por el tribunal calificador. Entonces se vería bastante afectada todo el proceso logístico. Digamos, el proceso en general, como ustedes saben y conocen, está encadenado. Entonces nosotros tenemos que ver toda la logística completa de la operación, y en este caso específico, cualquier retardo nos puede afectar en cuanto a tener disponible el material electoral, no tener, digamos, la cédula o el registro de los candidatos para efectos de iniciar campaña, y todo lo que significa el trabajo relacionado con la difusión del voto, de las ideas, dar a conocer los programas, etcétera. Entonces vemos una afectación bastante importante. Eso lo tenemos que hacer presente. Los plazos están muy, muy acotados. Sí señalar lo siguiente, que sin perjuicio de que aún no sale la legislación en cuanto a los candidatos independientes y la forma en que puedan obtener sus patrocinios, el CERVEL ya está trabajando con las soluciones y las tiene prácticamente listas en espera de las modificaciones, como asimismo en cada dirección regional. Apenas salga el decreto, ¿cierto?, convocando, se puede perfectamente cada candidato independiente ir a verificar la situación de sus patrocinantes para efectos de facilitarles el proceso. Estamos trabajando full en esto, no hemos terminado, vamos a primaria, pero estamos trabajando para el 11 de abril. Mira, yo creo que aquí, Francisco, lo que hay que hacer, porque el correr la fecha está claro que es para todos, porque se supone que, o si no altera, todos los que compiten en el mismo espacio. Exactamente. Pero yo creo que lo que hay que tratar es que el proyecto de la mixta de pueblos originarios sea votada en ambas salas la próxima semana, y que este proyecto sea votado y ojalá despachado por la Cámara sin obligaciones. Si va a tercer trámite, también tener la mixta en la semana y por tanto aprobar la norma. Está claro que ya se sabe que eso es 0,2, ya se sabe cuáles son los requisitos, y 0,5 en un caso, se sabe que son 300 y 500. Yo sé de independientes que ya están consiguiendo firmas, pese a las restricciones, en notarías. No olvidemos que también quienes son candidatos a alcalde, muchos de ellos han juntado las firmas pese a la pandemia. En general, la gente que tiene harto apoyo social de la higiene lo hace de todas maneras. Entonces, yo creo que la certeza que nosotros tenemos que dar es que este proyecto se despache la próxima semana, de manera tal que las reglas del juego estén claras. Independientemente del otro debate que podrá darse, pero el otro debate yo creo que es es un poco más complejo en términos de su resolución. Bien, parece que David estaba pidiendo la palabra, presidente, no sé. Vi por ahí que escribió, no sé. ¿David Mina? Sí, estaba pidiendo la palabra, me pareció. Gracias, presidente. Sí, respecto a lo que decía la subdirectora hace un minuto, los plazos están tan acotados para hacer un cambio de fecha de la declaración de candidatura, que si usted hace una cuenta rápida del plazo que tiene el CERVEL de 10 días, el plazo de reclamación de 5, el plazo que tiene el Tribunal Calificador de Elecciones para pronunciarse, que son otros 10 días más la publicación del CERVEL, que a lo menos son 3 días, eso le da un total de 28 días, así en una cuenta rápida. Y el plazo que está establecido entre la declaración de candidaturas del 11 de enero y el inicio de la campaña, llamémosle limpia, de propaganda electoral, es decir, aquella que no tiene impacto en la vía pública, como es radio, brigadista, etcétera, no la publicidad por pancartas y eso, es el día 11 de febrero, es decir, entre el 11 de enero, la declaración, y el 11 de febrero, el inicio de la propaganda, el plazo está absolutamente justo, no hay margen para acortar en los términos que señalaba, me parece, el senador Huanchumilla, presidente. Eso, muchas gracias. Apuremos este proyecto entonces. Presidente, yo quisiera entonces proponerle que la presidencia de la comisión y la secretaría pudieran hablar con la mesa del Senado y la secretaría del Senado para los efectos de hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta próxima semana este proyecto y el de escaño reservado pueda ser despachado por el Senado, para que quede constancia, un oficio y las gestiones que haga la presidencia con la secretaría del Senado, por favor. Ya, entonces propongamos que se ponga en tabla la próxima semana. Además está con urgencia, está renovada la urgencia, ministro, ¿no? Sí, renovó la urgencia, estamos en discusión inmediata, presidente. Estamos en discusión inmediata, entonces debería votarse el martes, creo yo. Sí, eso. Sí.
Ya. Muy Porque, bien. obviamente, yo, del cálculo que se ha hecho aquí, habría un margen de 2 días. Entonces, claro, no tiene sentido correrlo del 11 al 13, eso sería ya, digamos, casi para la risa en términos de ganar Sí. plazos. Apuremos nuestros plazos y por tanto aprobemos lo antes posible. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. La grabación.